día de hoy, como ven en pantalla, en esta diapositiva, estamos dentro del modo de pricing y nos toca el área de operaciones. Quiere decir que en esta parte, ya que en la anterior fue la parte comercial, en esta parte hablemos de la parte operativa. La primera parte de la sesión anteriores se habló pues precisamente de las negociaciones que tiene uno en relación con la mercancía y el punto de vista de entender el proceso de la negociación en los términos de entrega. En esta parte, pues, conlleva a aplicar el tema de las operaciones. Quiere decir que tenemos que conocer a los operadores intervinientes para poder entender entonces la negociación de la parte operativa que involucra el precio. ¿Sí? Ya está la diapositiva en la sesión, entonces en breve voy a registrar la asistencia para poder dar inicio. Bien, vamos empezando, Mariela, hasta que se vaya incorporando lo demás, entonces vamos a ir iniciando la presentación, ¿le parece? Ya lo demás ya lo registraré conforme va ingresando. Bien, profesor. Bien, como te comentaba Mariela, en el día de hoy vamos a ver el tema de área de operaciones. En esta sesión número 1 que iniciamos en el área de operaciones, vamos a ver las pautas que vamos a comprender. Entonces empiezo en el preámbulo determinando que todo da en el inicio de la negociación. En la compra-venta habitualmente nosotros pactamos la mercancía que nos va a servir para la importación o aquella que vamos a detallar en la exportación. Pero entonces se hace necesario entender que luego de este proceso se conforma la presencia de los operadores del comercio. Debemos tener en cuenta, Mariela, que la ley de aduanas precisa ya los cambios normativos y ya tenemos los nombres cambiados para identificar a los operadores y sus respectivas operaciones y obligaciones. Entonces, en el inicio de la negociación, partimos con la compra-venta, el inicio del proceso de la compra-venta internacional sobre la elección del producto, proveedor, producto, es iniciado entre vendedor y comprador, ya sea en una página web, ya sea de manera física, etc. Dentro del punto de las negociaciones, los términos de entrega denominados Incoterm es uno de los elementos necesarios para la segunda etapa, la del tránsito internacional. Quiere decir, en la anterior sesión hablamos del punto de vista de la venta, hoy nos llevamos a entender la parte del tránsito. Son tres áreas físicas, son tres áreas. El país de la venta, el tránsito internacional y el país de la compra. En este punto entonces nos toca conllevar a entender la parte del tránsito internacional con los operadores del comercio. Ahora, para entenderlo claro, hay tres tipos de operadores. El operador de comercio exterior, que es el sujeto con que nos vamos a involucrar, y podemos subdividirlo de la siguiente manera. El transportista, el agente de carga y el operador multimodal. Ahora, esta denominación que yo te formulo es aquella que está dentro de la ley de aduanas a partir del decreto legislativo 1053 en su artículo 15, donde menciona precisamente a los denominados operadores del comercio exterior. Entonces, cuando nosotros compramos un producto con miras al ingreso al país como una importación o la exportación,
es más pasivo en la importación, porque cuando se tiene que determinar el envío, algunas veces el importador lo deja en manos del vendedor. Otras, sin embargo, impositivamente ya el proveedor ha determinado a los transportistas. Pero los Incoterms, en la negociación que tenemos de obligaciones, nos permiten también hacer el juego de poder nosotros tener nuestro transportista que realice la acción del recojo. Y es por eso que en esta parte vamos a empezar con algunos elementos como el espacio de reserva de la nave, entender el documento del embarque, el proceso del registro de un documento generado por ellos y luego convertirse en nuestro documento denominado del conocimiento de embarque, la guía aérea. Luego de ello entendemos que cabe la posibilidad de cambiar el lugar de ingreso o almacenamiento y finalmente entendamos que todo este proceso podemos hacerle seguimiento. Para ello puedes utilizar la propia página de la web, SUNAT u otras páginas adicionales de la empresa o de otros operadores. Anthony, muy buenas noches. Anthony, estamos aperturando la sesión 1 de Pricing Operaciones, donde vamos a hablar especialmente de los temas vinculados con los operadores del comercio, y estaba mencionando que los operadores del comercio son 3 en la legislación aduanera peruana. Y estaba haciendo justamente mención a que nosotros debemos identificar a los operadores con los cuales se involucra el proceso de nuestra mercancía de ingreso o salida del país. Cuando uno enseña, habitualmente menciona de nombre general, pero es nuestra obligación también entender que cuando mencionamos transportista, debemos significar a la empresa que trae nuestra mercancía, luego al operador que efectúa o hace posible las actividades donde la empresa llega con su nave o aeronave. Luego debemos conocer la infraestructura de los lugares donde la mercancía va a ser recepcionada. Por eso es importante tener en cuenta en el Perú la relación de los almacenes con las navieras, y en ello cabe entonces, o supone que también hablaremos de una negociación pactada anticipadamente. Veamos la siguiente diapositiva. El booking o reserva de espacio. Vamos a entender que previo a el envío debe formularse una información de cruce entre la línea naviera, línea aérea, con la mercancía, de quien se espera que lo comunique el proveedor vendedor o lo determine el comprador cliente. Entonces, vamos a mostrar en esta parte qué significa booking o reserva. Vemos en pantalla que el booking o reserva de espacio es el primer proceso que marca el inicio de las gestiones para exportar o importar de la carga por medio marítimo o aéreo. Quiero ser claro en este aspecto. Cuando involucra grandes mercancías, carga. Cuando involucra pequeñas mercancías, encomiendas, paquetes, bultos, sacas, etc. ¿De acuerdo? Todo ello se realiza bajo la actividad del operador del comercio exterior, denominado transportista, agente de carga o transportista multimodal. Estos 3 términos te los recuerdo. Que son establecidos aquí en el Perú por la Ley General de Aduanas. Se hace la solicitud de la reserva de espacio luego de llegar a un acuerdo con el transportista acerca del servicio del traslado de ella. Ahora, en esta parte debemos entender que conlleva el servicio de la siguiente manera. Cuando usted, por ejemplo, quiere moverse a un lugar o ir hacia un lugar, usted puede hacerlo de la siguiente manera. En su propio vehículo, no te gusta la gente, apretarte, un taxi, no puedes pagar o no quieres demasiada gente, entonces puedes aplicar un colectivo. Eso es lo que yo tengo entendido en el Perú, un colectivo.
Luego de ello, si no puedes, entonces te vas en una combi, en una Custer, en un transporte de línea que han creado la Municipalidad del Perú, por ejemplo, de Lima específicamente, ¿no? Las líneas moradas, azules, corredores que le llaman en el Perú, o te vas en tren, pero igual te vas apretado. ¿La carga pasa lo mismo? Sí, la carga también pasa lo mismo. Puedes tener la capacidad de determinar que tu carga sea exclusiva. Quiere decir, yo le compro a un cliente, a un proveedor, la mercancía, y no quiero que mi carga pues demore demasiado. Entonces le digo, mi carga, por favor, que venga en su propia unidad de transporte, embalaje, mejor dicho. Entonces nos colocan un contenedor en el que cabrán nuestras mercancías. En la otra parte, conocida como la LCL, estaríamos hablando de mercancías que le llaman en el país el consolidado. Quiere decir lo siguiente, que en él viajan, en ese container, muchas cargas de importadores que han sido de repente enviadas por el mismo proveedor o diferentes proveedores para distintos consignatarios. Dime si has entendido esta parte de la introducción para continuar con la siguiente diapositiva. Te leo a través del chat si has entendido esta explicación. Muy bien, Anthony. Muy bien, Mariela. Entonces, va a aparecer en los documentos la palabra FCL y LCL. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, decimos, la reserva de la carga se realiza a través del enunciado llamado booking. ¿Quiénes están? El agente de carga, transportista, consolidadores, NVC u otros. Y acá lo colocamos. En la Ley General de Aduanas, que ha habido el cambio, de repente todavía no has tomado el módulo de legislación aduanera, te comento que en la legislación ya lo hemos cambiado. Es decir, ya tenemos el cambio para determinar obligaciones de los 3 personajes que tenemos en el Perú: transportista multimodal, agente de carga y transportista. Permiten la reserva de la carga, booking, a las empresas transitarias o operadores del transporte y a los cargadores solicitar a la naviera una reserva de espacio para los containers que van a embarcar y recibir las correspondientes confirmaciones. Te comento lo siguiente. Suponte que tú tienes un camión grande y hay una persona acopiadora en un lugar. Este acopiador recoge de muchos sus bultos, pero para traerlo a vender al mercado, por decir, de Santa Anita, entonces te pide a ti o acuerda contigo un contrato en el que solicita poder tener un espacio en el que pueda llevar estas mercancías, sabiendo que tú también llevas mercancías propias o las de otros. Entonces, por eso dice que hay una relación directa entre el agente de carga y el poseedor de la nave, que sería en este caso el naviero. Entonces, el agente carga, quien no posee los vehículos transportadores, como la aeronave y la nave, pacta con el transportista colocar en ellas las mercancías de sus clientes, o sea, de la agente carga. Y es así como se da la primera relación entre el agente de carga y el transportista, que sería el dueño de la nave o aeronave. Podríamos decir, Maersk es una empresa de línea naviera que tiene su agente de carga, por decir así, digámoslo, Maersk Carga. Maersk Carga le encarga a la línea naviera Maersk sus clientes que ha captado en el Callao, y en él entonces se llevan las cargas de ellos. Dime si has entendido esta relación de explicación y paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Anthony, ¿has entendido la explicación?
Anthony. Entonces te vas a dar cuenta de algo, que puedes tener supuestamente una mejor tarifa si negocias con quien es dueño de la nave, con el que terceriza los servicios con la nave. Pero hay personajes en el transporte que se llama agentes consolidadores, o sea, son charteadores. Quiere decir, si Anthony tiene 5 camiones, entonces yo decido alquilarle 2 de sus camiones a Anthony. Y a esa empresa me da sus 2 camiones. Ahora, en esos 2 camiones yo transporto mi propia mercancía. Por eso que decimos que algunas veces algunos operadores tienen mejores tarifas que la misma línea naviera que le concedió el préstamo de la nave o aeronave. Reserva de la carga o el booking. ¿Cómo llegamos a obtener un booking? El usuario exportador-importador debe confirmar el servicio con el transportista, luego de la negociación de la tarifa para el transporte. Entonces, vamos a explicar este punto. ¿Cómo es que llegamos a obtener primero un flete para luego asegurar el booking? Es lo que debemos entender. El flete es la prestación que realiza el transportista o agente por traer nuestras mercancías o llevarlas. Y para ello, entonces, utiliza de nosotros, de nuestra mercancía, el espacio que él ocupa y el peso que tiene. Y entonces forma una relación de poder cobrarte el flete en función al peso y al volumen. Luego de pactado cuánto me va a salir enviar una carga, en cuyo caso tiene determinado peso y volumen, y la tarifa ha sido pactada en cualquiera de ellas, una vez que yo convengo con eso, entonces se fijan los plazos posibles en los que yo deseo embarcar mi mercancía. Eso sería la parte de la explicación de cómo llegas a obtener el booking. Claro, más adelante vamos a explicar algunos puntos más del booking. Dime si has entendido la explicación y paso a la siguiente diapositiva, ¿ya? Voy a estar preguntándote por cada diapositiva para que entienda la idea y así al final ya toda la información ha sido correctamente dada. Coméntame si has entendido esta explicación. Excelente. No hay problema, Anthony. Correcto. Ya, muy bien, excelente. Me parece bien. Bien. De acuerdo. Entonces, vamos a ver otro punto. Entonces, cuando la persona importadora-exportadora haya convenido ya la tarifa, entonces no olvidemos que en esta parte estamos en un punto medio. Un documento de transporte que vamos a recibir nosotros va a haber en él 3 elementos importantes que a veces pierde de vista el importador-exportador. Y es que solamente hemos pactado el envío, pero no hemos visto en él los recargos, no hemos visto en ello los elementos que conllevan, que son los recargos carrier y los descargos de agente, lo que suma en total que los 3 elementos conlleva darnos el flete definitivo. Pero en el Perú en el que se encuentra usted, entonces también debe entender que existe una relación entre el transportista, el agente y el receptor, que sería en este caso los almacenes. Por eso, cuando usted entra a una página web de Perú y entra a una página de un depósito, por ejemplo, puede ser Ranza, en él va a haber las empresas afiliadas con él a la recepción de las mercancías. Entonces, Ranza puede tener una empresa, por ejemplo, puede ser no Consorcio Naviero, Hamburg Sur, ejemplo, ¿ya? Así. Y hay otras que, sin embargo, no se juntan con ellos y tienen, por ejemplo, la descarga de su nave en una determinada empresa que se encuentra en Ventanilla o en Gambetta o en otro lugar. Eso es lo que tienes que entender. Por eso que en esta última parte, cuando hablemos de direccionamiento, vamos a ver el proceso de determinar si te conviene la relación que tiene el transportista con su depósito o te conviene aplicar la logística no integrada y romper el nexo de la logística integrada
que habías creído que podía ser una mejor opción en el proceso de tu nacionalización de carga. Y ahora también hay que entender que este proceso que estamos haciendo acá se vinculará en esos famosos recargos que comenté de los documentos con el elemento de la valoración aduanera que usará el agente aduana para informarle cómo ha sido el proceso de comercialización y se logre de él obtener los elementos para el pago de los tributos. Entonces, vamos a ver a manera práctica que un operador obtiene para nosotros, cliente, el vínculo con el operador. Entonces, acá Forwardem, Nestlé Perú, entonces figura como el sujeto que realizará la acción. ¿Ves acá? El terminal de contenedores Tramarsa pasa a ser parte del sujeto del operador de la línea naviera, que viene a ser el receptor. Mejor dicho, en el Perú la normativa indica que el transportista subdivide dos elementos: los representantes, el representante general y el representante marítimo. En este caso, Tramarsa se suma como un elemento de los representantes de la línea. Acá dice Tramarsa Depot y figura su dirección de él. Recuerda siempre, hay una relación siempre directa entre una aerolínea o nave con el receptor del lugar, que es algo que la mayoría de importadores no suele visualizar sino hasta el momento de la facturación por la recepción de sus mercancías. Entonces vamos tomando, recibido por Nestlé, la empresa en la parte superior ves el nombre de Hapag-Lloyd y el contacto de reserva de este proceso, de esta empresa, figura como ves el nombre del contacto. Entonces dice debajo confirmación de reserva original y plantea el número de referencia y la fecha probable de recepción de la mercancía por parte del embarcador, adicionalmente, ya que he determinado el puerto. Eso es importante en las importaciones peruanas porque los dos puertos no tienen los mismos sistemas ni los mismos cobros. Entonces es importante determinar en la logística que usted se plantea cuál es la mejor opción en el caso. Tomarlo en DP World o tomarlo en APM Terminal. Entonces queda ya elección de el importador o exportador esto. Luego de este proceso entonces de ver en el ejemplo de aquí cómo se va relacionando la reserva de la carga, entonces vamos a la siguiente diapositiva, que sería datos. A manera general, digámosle, la nave que se ha designado. ¿Por qué es importante, hay veces, para un operador auxiliar de despacho y un importador o exportador, determinar el nombre de la nave? Porque las naves tienen el elemento sustancial del nombre y en ello conlleva ver que estas naves tienen unas determinadas medidas y capacidades, por lo cual tenemos que pensar si el lugar receptor, puerto, DP World o muelle norte, pueden hacer la recepción de la nave o aeronave. Entonces, por eso que ha habido casos, especialmente donde la reserva ha sido situada con una nave y posteriormente la carga ha sido transbordada y habiendo cambio en nave, por la circunstancia en la que el país no puede recepcionar a un tipo de nave o aeronave por sus condiciones. La hora en la que se puede entregarse la carga habitualmente queda prefijada en un tiempo que él te dice, ¿no? Nosotros cerramos con usted el acogimiento de la carga en el periodo 7. Lo esperamos en otra fecha hasta el periodo 15 y finalmente en el periodo 28. Y le damos los días próximos a que la mercancía llegue. Pero es importante también fijarnos que hay empresas, por ejemplo, que permiten para nosotros poder tener en cuenta el itinerario y la frecuencia de las naves involucradas. Y a su vez también nos dicen mucho del proceso de con quien finalmente se va a juntar para la recepción de nuestra mercancía. El almacén aduanero es el elemento que vamos a examinar como el tema del direccionamiento de la carga. Y el agente marítimo, bueno, lo veremos en otras partes relacionadas con el cobro de los denominados visto bueno o de otras operaciones que este agente nos va a facturar. Entonces, cuando tienes la
la fecha, digamos, ¿no? Tentativa para acoger tu mercancía. Y ahí pende el plazo para que ésta pueda zarpar y hacer su tránsito internacional. Entonces podemos verlo acá, desde Callao hacia Caucedo, DP World, manifiesta el nombre de la nave en el que sale y la fecha del zarpe de la misma y la fecha del estado de arribo. Entonces, conlleva siempre estas informaciones, la podemos tener, si no es de parte de la misma empresa, la podemos obtener de las infraestructuras de los cuales las mercancías cumplen el elemento del zarpe o la llegada. Y esta información la vamos a obtener de una manera oportuna porque la normativa de la ley de aduanas como el reglamento le establece al transportista o al agente el plazo que debe cumplir por la transmisión de información. Y por ello entonces podemos fiarnos de el tiempo que está cumpliendo tanto en su salida como en el ingreso. Adicionalmente te recuerdo que este tipo de información también la podrías obtener de la misma página de la infraestructura portuaria para que veas cuál es el estado de la mercancía una vez que ha ingresado al país. Entonces acá tenemos la imagen de lo que es una reserva de carga denominado booking. Vemos el enunciado de la empresa transportista y que manifiesta que el booking representa la reserva de espacio que hemos convenido con el transitario para el envío de nuestra mercancía. Debe ser solicitado por el comprador o vendedor, pero también depende del término de Incoterm y contiene siglas como el cierre de recepción de la mercancía, la fecha probable de ella, de la llegada, la línea naviera y el número de viaje o tránsito de ella. Datos adicionales que vamos a poder tener en ella pueden ser mencionados aquí. Como ves, punto de puerto de embarque, puerto de descarga, destino final, producto. La manera de descripción de los elementos que refieren a la mercancía de parte de esos transitarios operadores se le considera de manera general. Es obligación de un agente aduana determinarlo por la clasificación cuáles son esos productos. Y eso lo sabemos a través de la transmisión de información que ha realizado el importador exportador con el agente de aduana. Los transportistas solo lo refieren de manera u orden general. También dice bultos, peso y cubicaje. Bien, cuando hablamos de bultos, entonces esta información ha sido posible porque el exportador o importador ha conferido esta información al determinado operador a través del documento que le permite saber esto del proveedor con respecto al comprador, y es la lista de empaque o packing list. Digamos en orden de ideas que entonces la primera manifestación de la cantidad, el volumen y el peso recae en el documento del packing list. Esto se da en el país del origen o el de la salida o de la venta. En la parte transitaria, la mercancía ser recepcionada por el medio de transporte conlleva entender que dará una información denominada el peso manifestado. También a ello recordemos lo que le dije, de que en el lugar de recepción también se encuentra esta facultad de determinar lo de la carga. Y lo haremos a través de la relación de información sobre el peso que generaría el volante de despacho. Acá puedes ver en pantalla que relaciona la información con un almacén que se encuentra en Ventanilla, a cual está su nombre, y menciona también la nave, el proceso que se ha realizado y el tipo de condición del flete, que las condiciones están pactadas en términos prepaid o collect. Bien,
¿Todo claro, Mariela? Me comenta si todo está claro la información hasta acá para por seguir explicando. Estoy mezclando todos los puntos de vista, Mariela, ¿ya? El punto de vista de un importador exportador, me baso en los puntos legales de la determinación de la ley y algunos puntos operativos, porque este tema en realidad hace referencia a muchas aristas que debemos entrelazar, sobre todo lo mira desde un punto de vista diferente la gente de carga, lo mira desde un punto de vista de la gente de aduana, lo miramos de un punto de vista desde la aduana y lo mira de un punto de vista distinto el importador y exportador. Ya he comentado muchas veces que el exportador e importador a veces es muy pasivo del proceso de la negociación de sus mercancías, ¿ya? Es muy pasivo. Bien, entonces continúo con la explicación y seguimos. Ahora, el instructivo de embarque, vamos a ver su estructura a manera general, ¿ya? Vamos a ver qué datos se van a consignar y qué relación tiene con algunos datos que nosotros necesitamos conocer o saber. Digámoslo así, a modo pedagógico, tendríamos de esta manera pedagógica el vínculo de la instrucción del embarque y luego voy a mencionar de alguna manera a los puntos, ¿no? La fecha, la información comercial del exportador, podemos tener la actividad económica. Generalmente esto de la actividad económica más se vincula directamente al proceso de la empresa con el cual a la aduana le determina su condición mayorista, minorista, detallista. La dirección a aquella, en el caso de ser una persona jurídica, la que está consignada en el lugar del registro único de contribuyentes. La información de la mercancía, ya les he comentado que la mercancía se maneja de manera general, ¿ya? Se maneja de manera general. Le corresponde a la agente aduana desglosar la información descrita de manera general del transitario, agente, carga o línea naviera. Ahora, el peso, como le decía, la relación entre la compra y el transportista en el momento de zarpar genera la información del peso manifestado. En la relación solamente del vendedor-comprador queda la relación del documento en el cual se habla de peso, de origen o de país de venta. Y acá en el Perú conlleva que toda esta información se daría para el peso denominado el peso recibido. Dirección, consignante. Ahora, cuando lleva los términos consignatario, enumera que el espacio en el que se cumple estos son los siguientes. Quien vende, consignante. Quien recibe, consignatario. El ámbito para entender esta terminología se basa en el ámbito documentario, quiere decir, en la relación de exportador e importador, cuando hablamos de documentos, en el término de documentos. Vamos a la siguiente diapo. Y en la siguiente diapo, por ejemplo, podemos decir, son las indicaciones emitidas por el usuario importador-exportador con respecto al ingreso y manejo de carga en el depósito y en el transporte internacional. Tengamos en cuenta que la información del transportista con relación al depósito se realiza por las vías de información del manifiesto. El transportista data la información de la salida de sus mercancías como las del ingreso. Esto es importante tener en cuenta que es una información que la puedes ver y cotejar a través de la página web de la misma SUNAT, ¿ya? Para determinar si la nave ya zarpó, si la nave ya ingresó, lo puedas verificar en la página web de la SUNAT Aduanas. Lo vamos a ver con el nombre de manifiestos, manifiesto de ingreso, manifiesto de salida. Para un agente aduana, el cumplimiento de información que datan las naves o aeronaves, luego el cumplimiento de pactar la salida, es que se permite con ello determinar el plazo para sus regímenes aduaneros en el Perú. ¿Qué términos van a ir? La fecha de la solicitud, la información comercial, la información de la mercancía, ojo, de manera general, el dato del consignatario, sobre todo se respeta aquel que está consignado en la ficha única de contribuyente.
puerto o aeropuerto de destino, el Incoterm. Tenemos que manejar mucho el término de los Incoterm para poder conllevar a qué tipo de Incoterm sería el más adecuado. Condiciones del flete, descripción de la mercancía, la descripción de la mercancía, son de manera general. ¿De acuerdo? La fecha del embarque y la responsable de la operación. Ahora, hay puntos que te pueden servir de apoyo desde el punto de vista legal. Supongamos el siguiente caso. Vamos a utilizar algunos datos que me pueden servir para aplicar digamos así, una situación de excepcionalidad a una observación de una mercancía que ha hecho la aduana mediante una entidad del Estado competente. Por ejemplo, supongamos que una empresa X traiga un determinado producto que se vincula directamente con la manipulación de los niños. Hace algo así como un juguete. Supongamos que DIGES ha encontrado en orden a ello consideraciones que se deben dar cuando estas mercancías ingresen al país. Aparentemente nosotros podríamos pensar que esta determinación podría estar afectando a nuestra mercancía, pero existe un régimen de aplicación especial al proceso de las normativas que existen en el país. Recuerde que hoy se publica una norma y entra en vigencia al día siguiente. No sé si habrás escuchado eso, creo que políticamente lo has escuchado más en las noticias que en la parte aduanera. Entonces, esta aplicación especial se daría cuando precisamente, habiendo cerrado una mercancía, la factura comercial tiene una fecha, un día cumplido. La situación de embarcar ya la mercancía con miras al ingreso o la salida también tiene otro plazo. Entonces, cuando vayamos a enumerar qué elementos nos sirven en relación con la mercancía, pues serían la fecha y hora, la fecha de embarque para el país. Dime si se entendió esta parte, si no usaré la normativa de la ley de aduana para explicarte las funciones que tienen algunas situaciones de ya haber separado el flete, ya haber pagado, para mostrarte la parte de la ley de aduana que puedes usar como un elemento a favor de una resolución o a favor de una observación a una determinada mercancía. ¿Cómo los hacen? ¿Por qué cuestan tan caro? ¿Todo claro? Me comentas si todo está claro, sino para mostrar esta parte de la explicación donde no solamente detallo la información de instrucción que puede parecer solamente un tema operativo con el transportista, sino que para el importador es necesario conocer que algunas herramientas legales se pueden utilizar en materia de observación del ingreso de mis mercancías al país por alguna normativa que se acaba de ser publicada, ¿ya? Bien, si todo está claro, entonces permíteme pasar a la siguiente diapositiva. Documento de transporte Master House. Ahora, hemos escuchado mucho estos términos en las palabras de aquellos que están en el área operativa, pero incluso aquellos que están en el área operativa, como algunas personas que no pertenecen al área operativa y lo ven más desde el punto de vista comercial, enuncian frecuentemente el documento padre, hijo y nieto. O sea, la referencia de este término lo hacen en función de un término biológico. Nosotros en el lenguaje del comercio tenemos un lenguaje técnico que especifica la acción que se requiere para ello. Entonces hago esta acotación porque a veces cuando uno realiza alguna actividad de presentación, ya sea de parte del Estado o en la presidencia del Consejo de Ministros u otra entidad, y refiere a un seminario a manera general sobre la condición de transporte, la relación de ley que tienen los transportistas con el usuario, los cobros o gastos excesivos de los mismos transportistas hacia los usuarios. Entonces, algunas personas utilizan una terminología que otros operadores que ya lo conocen no se lo entienden, pero hay operadores que se confunden y no logran entender. Entonces yo siempre recalco en estos puntos que me invitan
a determinar que cada término debe ser el apropiado en su mismo ámbito de aplicación. Te doy el ejemplo de nuevo. Si tú vendes cosas en el país de manera interior, tú serías vendedor y el receptor comprador. Si esta actividad ya no la realizas con miras locales, sino con miras a fuera del país o al ingreso del país, serías un importador-exportador. La consignación de datos que están en el documento sería que el que envía, consignante, el que recibe, consignatario. Te vas a dar cuenta que siempre hay un término que designa correctamente el ámbito en el que se está cumpliendo esto. Ya te recalco esto para que puedas considerarlo oportunamente. También en el caso de una situación que tengas de reclamo, queja, alguna entidad, puedas poner la terminología que es apropiada y que en el derecho te daríamos respuesta, por ejemplo, de improcedente en el caso de no tener relación directa con el petitorio. Vemos, por ejemplo, en detalle de la captura que he realizado de un manifiesto de carga. ¿Qué es un manifiesto de carga? Un manifiesto de carga es la información que transmiten las naves o aeronaves a la aduana con la pretensión de obtener el ingreso o la salida. Dime si lo puedes visualizar correctamente para empezar a hacer zoom en cada detalle para ir analizando algunos datos que refieren al máster y al house. Bien. Cuando hemos decidido embarcar nuestra mercancía, el importador habitualmente omite conocer el nombre de la empresa. Solo espera que le sea comunicado mediante un documento que dará referencia al ingreso de ella. Y es un documento que no aparece incluso en la parte operativa, o sea, no se menciona con fuerza, ni en la parte legal se hace mención en la ley de aduana. Y hablo del documento del famoso aviso de llegada. Es un documento informativo en el cual se detalla la información de la nave que ingresa al país con la mercancía del dueño o consignatario. En él se detalla adicionalmente las mercancías y se detallan algunos pagos adicionales por el cobro del servicio de este operador. Además determina un elemento que es técnicamente discutido, es el elemento del cobro del visto bueno, que para algunos sigue siendo un elemento antitécnico que no tiene sustento y que en la aplicación de otros lugares no se da. Vamos a ver en detalle para entender la parte de qué es lo que ha generado la reserva, y la reserva que ha confirmado el ingreso de la mercancía ha generado la información del ingreso como de la salida. En el caso peruano, vamos a ver, por ejemplo, que vemos 3 códigos. Estos 3 códigos enumeran algo importante. Quien compró algo allá en China nos está indicando en el momento de su ingreso que lo realiza a través del medio marítimo. 118. Del año 2019, y la aduana le ha concedido una respuesta a este proceso de ingreso de su mercancía con el código de identificación 2585. Este es un número que se le asigna a la operación que realizó el transportista con la mercancía que habían traído. Vemos en la parte, por ejemplo, vamos a ver acá, voy a hacer un pequeño zoom, y vamos a ver algunos nombres. Vamos a ver que refiere al puerto de salida. Vamos a ver acá. Refiere al documento referente que será el documento que identifica al consignatario, el documento de relación máster que lo identifican con el operador transitario que efectuó la reserva, el detalle y la información de manera general del contenido de dicha mercancía, de este conocimiento embarque, el código terminal donde va a ingresar la mercancía. ¿Te acuerdas? Peso origen, la información que han datado, obtenida de la compra internacional. Luego ves al costado peso manifestado. Entonces, esta es la información con la cual recibe la nave o aeronave y data la información. Luego, en el peso recibido, es ya la mercancía que ha sido traída al país
y que ha sido recepcionada por un depósito temporal, ya sea cualquiera que sea su nombre del depósito, entonces da fe de que la relación, mira, peso manifestado, peso recibido es la misma. Y bueno, acá no ha salido el peso de origen porque no ha sido datado o confirmado. Ahora, este punto es esencial de la información que subyace al haber yo dicho que llevo 600 kilos, la nave carga 600 kilos y cuando recepciona 550 kilos, es una forma de entender que también con este proceso nos vamos a vincular a acciones usuales de almacenamiento con el transporte para tener que hacer un acto de revisión a las mercancías en el caso que los pesos han sido observados por la Administración de Aduanas. Como ves de la parte de abajo donde decía detalle 616, voy ampliando. Ahí está, el detalle. Y debajo en la parte inferior la aduana manifiesta que contiene el detalle. Y vamos a ver que esta empresa, acá vemos, ha traído 60 bultos, peso bruto 12.300, el embarcador de la mercancía, el consignatario de la mercancía, si se da cuenta de la misma filial, la marca y números que identifican a la mercancía en el transporte, la descripción de la mercancía te dice de manera general qué es lo que ha traído esta empresa a la empresa subsidiaria distribuidora aquí en el país. Este es de manera general el detalle para el transportista o transitario, pero esta información será diferente para el agente aduana, quien buscará la partida arancelaria de la mercancía, determinando con ello el pago de los tributos correspondientes. Hay que tomar en cuenta la información que detalla, en este caso de los containers que ha traído, de la capacidad de los contenedores que se ven involucrados en el proceso del ingreso de sus mercancías en el cual se hallan, y vemos ahí que detalla el tamaño del container, el código al que pertenece la relación de esto, y menciona el producto. Incluso esta relación de producto que vemos acá datada, para algunos deben ser productos, para el sistema de envío de información van a ser considerados los ítems, y para la aduana y observación a las mercancías que conllevan algún elemento de observación lo denominan las series. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva para ver en detalle cuál es la relación entonces pedagógica de la palabra master y house. Emisión del documento de transporte master y house. Al costado he puesto, por ejemplo, un documento de transporte y lo que vamos a ver a continuación es la definición, cómo se entiende este término, ya que hemos visto las capturas de pantalla del manifiesto en el cual data cuál fue el conocimiento master, cuál fue el house y cuál es el proceso que en ello tenía el conocimiento de embarque respecto a la mercancía en su ingreso o salida. El Master BL o Bill of Lading es un tipo de contrato que emite la naviera hacia el transitario, generalmente el agente de carga internacional. La persona que recibe este tipo de contrato es conocida como el shipper y suele ser el agente que se encuentra en el destino del transporte de las mercancías. En estos casos, el funcionamiento es realmente sencillo en el momento en el que el transitario, también conocido como el MVOC, es el agente o agente de carga internacional, reciben el encargo de reserva, la propia con la naviera. Una vez que recibe el propio encargo,
la naviera se encarga de redactar el contrato de transporte, un máster, que autoriza al agente de carga internacional a realizar el transporte de su mercancía. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Y acá vemos, por ejemplo, a manera alegórica, la emisión del documento de transporte Master in House. El Bill of Lading es emitido por el MBOC. Este término es un término, por ejemplo, acá lo señalan con el agente de carga, pero en realidad el MBOC es una prestadora de servicio de transporte reconocida como tal en Estados Unidos ya desde el año 1975. El agente de carga sería acá un transitario que no arrienda ningún medio de transporte, sino que solamente se encarga de la parte de servicios, de la captación para el envío o el ingreso de mercancías, ¿ya? Son dos términos distintos. Depende del lugar donde te encuentres, se entiende de manera diferente. Al cliente final. Dice, el shipper... Sí, Antonio, adelante. Lo leo por el chat. Bien, en el Perú no existe, Anthony, a la pregunta, no existe una normativa que no pueda vincular, que no pueda limitar la capacidad de negociación que tiene el importador exportador con el transitario. No existe, ¿ya? No existe. Por lo tanto, se puede decir que a libre albedrío, la persona importadora exportadora podría convenir directamente con el transportista dueño de la nave el envío de sus mercancías. En este caso, de repente hay que entender que la normativa lo libra, es ver si el transitario principal, el dueño de la mercancía, perdón, el dueño de la línea naviera, conviene efectuar contratos de menores cuantías con pequeños importadores exportadores. Habitualmente las grandes empresas corporativas en el país son las que han logrado convenir con las empresas transitarias dueñas de las naves el envío de su mercancía. Ahora, el MBOC, determinado en Estados Unidos del año 1995 como una empresa transitaria de mercancías que representa importadores y exportadores, este tipo de modalidad de servicios para Estados Unidos conlleva a ser charteador. Este tipo de empresas en Estados Unidos alquilan o arriendan naves que las empresas transitarias tienen para su propia frecuencia, itinerario y ruta. Y es efectivamente que pareciese que fuese que uno estuviese negociando directamente con la línea naviera. No, hay empresas que también tienen esta funcionalidad directa con el importador-exportador. Hay una página en un aplicativo de la web, que voy a escribir su nombre, no sé si lo habrán escuchado de repente. Ahí aparece un libro, un texto de publicación. No sé si conocen esta página. Lo pueden buscar de manera virtual. En este site, muchas empresas, muchos emprendedores hacen publicaciones de determinados ámbitos, ¿no? Y en él está una revista muy conocida en el Perú, conocida como La Guía Marítima. Entonces en él publican y dan el enunciado de reconocer entonces en ellas a las propias líneas navieras, a los agentes de carga, las frecuencias, itinerarios. Entonces directamente podríamos decir, Anthony, que conviene entender que sería
el importador exportador quien podría negociar, pero digámoslo acá, tendría que ser una a largo plazo para la línea naviera, convenientemente negociable o, mejor dicho, digamos que le deje réditos para poder tener una negociación directa con una empresa exportadora o importadora. Dime si la explicación ha sido clara, si no, busco un ejemplo para poder redactar. Por ejemplo, Anthony, te das cuenta que FedEx, por ejemplo, es una misma empresa. No necesita la tercerización de un agente carga. Entonces, FedEx asimismo emplea, ¿no? Mariela, por ejemplo, podemos decir que, vamos a poner un ejemplo local ya, Olva Courier. ¿Conoce la palabra Olva Courier? ¿Ha escuchado alguna vez de esta empresa? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Me ha escuchado? Olva. Hay una empresa, por ejemplo, ¿sí? Vea, esta empresa cumple la función de intermediación. Quiere decir, Mariela, que si usted quiere llevar una carga de acá a España, y usted no tiene tiempo para ver qué líneas directamente pueden llevar tu carga hacia otro lugar del mundo, le encargas a este tercero intermediario con usted de poder llevarla. ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa entonces contacta a la línea aérea en negocio para que lleve las mercancías que él ha obtenido de los clientes y que le pueda subarrendar el espacio para que ellos lleven directamente hacia otro lugar. Es muy distinto, Mariela, que usted directamente, por ejemplo, digámosle, ¿no? DHL, usted lo deja y DHL, que tiene su propia logística y su propio transporte terrestre, sus propias líneas, entonces ellos lo llevan de manera directa. A lo que quería llegar, como dice Anthony, si tú puedes negociar directamente con las líneas, se podría negociar, pero dependería para una línea grande, de repente convenientemente tener un buen volumen de mercancías para tratar con uno su tema. Correcto, sí, de acuerdo, porque ellos no van a alquilarle un pequeño espacio, sino un gran espacio, ¿no? Porque no quieren, digamos así, como me dijeron acá, puchear, ¿no? Pequeños espacios, sino grandes espacios son los que le ofrecen a los agentes carga, pues ellos han traído un buen volumen de mercancías, entonces les dan un espacio en sus naves que son para ellos de sus clientes, ¿no? Los chinos actualmente tienen una mira así, ¿no? Por ejemplo, de poder hacer el comercio más rápido y efectivo de manera directa con los mismos, las empresas transitarias, ¿no? Es otra visión diferente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que tengas, Anthony? ¿Algo, Mariela, algo adicional al tema que estamos comentando? Continúo entonces con la diapositiva y vamos a ver qué enuncia nuestra diapositiva. Dice, voy a hacer un poquito más grande a esta pantalla para que podamos previsualizar mejor la diapositiva. Ya, ahí creo que se ve un poco mejor, ¿no? Dice, Master BL, House BL. El término BL es un término de la contracción que hacen algunas personas en el ámbito de sus trabajos para denominarlos, ¿no? Por ejemplo, algunos en el argot laboral dicen, en vez de decirte, ya hay nacimiento de obligación tributaria, dicen, oye, ya hay numeración de la DAN. Otros, sin embargo, dicen, oye, lanza la DUA, ¿no? Son terminologías, porque el término en general sería el bill of lading o el conocimiento de embarque. Solo que algunos laboralmente contraen el término y lo convierten, digamos así, en una jerga, ¿ya? Es lo que yo entiendo, porque hay que preguntar claramente a qué se refieren por tantas contracciones que hacen en el lenguaje. Entonces, dice, el máster emitido por la línea naviera, la agente carga, el agente carga a sus clientes. ¿Puedes ver la primera parte, Mariela, que he enunciado para que veas la relación que se ha dado? Me comentas por el chat para saber que lo has podido hacer seguimiento de la lectura mientras te comento la relación. ¿Sí? Muy bien. Supongamos, Mariela, usted y yo somos clientes. Queremos enviar algo a alguien.
contactamos al agente carga. El agente carga contactado a la naviera y luego la naviera trae la carga que le ha solicitado el agente carga nos devuelve la mercancía. ¿Quién nos emite el documento? El agente de carga. Eso sería la lógica en entender el master y house. Sería muy conveniente no decir, como he escuchado en algunas presentaciones, donde me dice la gente, el BL madre ha generado el BL hijo y este a su vez ha podido partir a este documento, desglosarlos del término y ha producido el BL nieto, ¿no? Ese término yo lo diría si estuviéramos yo dando clase de medicina, entiendo el término biológico, pero en término de comercio, el término técnico más apropiado sería llamar el máster y el house. Y así, indistintamente, como vemos acá, ahí se plantea diferentes situaciones, shipper, consignatario y notificador. El mismo es el que consigna o cualquier otro, y el mismo es el consignatario. Direccionamiento de carga. Bien sabido es que existe directamente una relación, ya le comentaba, de las empresas líneas navieras con sus representantes, agentes de carga o representantes directos como son el agente general y el agente marítimo. Entonces, las naves no dejan sus mercancías en cualquier lugar que llegan. Simplemente estas naves ya han convenido en el año en curso donde poder tener el desembarco o el depósito de ellas. Es entonces que, por ejemplo, puede haber casos en los que usted siente que un almacén determinado, ya por decir ejemplo, ¿no? Y Mupesa, Ventanilla, para usted es muy caro, que la mercancía siempre han cobrado caro. Entonces de repente dice, mejor me conviene en vías o que en donde yo ya estoy familiarizado con algunas mercancías o por recomendación, yo hacer que la carga sea direccionada hacia este lugar del depósito donde quiero que se lleve. La normativa aduanera indica que la responsabilidad entonces sería del operador quien recoge el direccionamiento, entonces se hace responsable de la mercancía en el caso de una eventualidad de daño, siniestro u otra situación, ¿de acuerdo? Ese sería el punto para entender el direccionamiento. Ahora, la normativa desde hace años cambió, en el año 2019, 2020, ya la normativa preveía como un derecho esta parte del ingreso. Permítanme unos minutitos, un segundito. Bien, como le comentaba, en vistas a que existe este vínculo, algunos se preguntaban si era posible que cuando yo haga la compra internacional de mercancías y la línea naviera me haya comunicado a través del aviso de llegada dónde las mercancías serían recepcionadas, entonces había un tema de qué tanto existe de libertad en la compra-venta, de determinar en el envío la recepción de mis mercancías. Y justamente los manifiestos de carga han ido cambiando, las disposiciones han sido más claras, es entonces que se permite anticipadamente notificar este famoso elemento del direccionamiento de la carga. Veamos entonces la diapositiva que les indica que he colocado. Bien. Direccionamiento de la carga a través del portal de la SUNAT. Como es de conocimiento, la SUNAT viene desarrollando una serie de iniciativas orientadas a informar a los dueños o consignatarios de la mercancía acerca de los servicios aduaneros que le permiten disponer de su carga en el más breve plazo.
Así se ha aprobado y ajustado procedimientos aduaneros realizados a través de charlas y jornadas de capacitación. La aduana es una entidad que brinda capacitación, pero esta capacitación o información les voy a comentar que solamente sale a través del mismo portal de la aduana en los famosos espacios del comunicado, ¿ya? Por si acaso. Se advierte los cambios de las disposiciones legales, de los procedimientos, e invita al público general o interesados o operadores vinculados al proceso de cambios que pueden haber. Así como que en reunión de coordinación con los principales actores de la cadena logística. ¿Quiénes son los actores de una cadena logística? Pues digámosle el agente de carga, el depósito temporal, el agente aduana, el intermediario, el transportista. Entonces, todos estos forman parte de la cadena logística. Incluso la misma aduana es parte de la logística. También la infraestructura de recepción de las naves o aeronaves. También ellos son invitados para poder cumplir la disposición de los tiempos. Más que ahora en el tiempo COVID, se prevé que la efectividad sea mayor. Tanto así que se cambió la disposición de importación y exportación de las mercancías en términos COVID, ¿ya? Se hizo unos cambios importantes. En el mes de enero se implementó la oficina del despacho anticipado asistido. Asimismo, la SUNAT puso a disposición del dueño consignatario una opción en el portal institucional que le permite registrar el direccionamiento de carga. Es lo que le comentaba. Este es el proceso de un derecho que le permite al importador tomar la decisión comunicando oportunamente al servicio del transporte, ya sea por su agente de carga o transportista, la intención de cambiar el destino de la descarga en el país. Claro, tienes que comunicarlo según la normativa hasta antes de que el transportista transmita la información a la aduana, que es decir, el manifiesto. Siempre vamos a ver, por ejemplo, nosotros, que siempre está ligado esta parte directamente a una empresa como los depósitos temporales. Con el desarrollo de estas mejoras se ha considerado importante que la comunicación del aislamiento de la carga que actualmente hace el dueño de las mercancías a través de nuestro portal institucional sea replicado automáticamente mediante un correo electrónico a los operadores de comercio exterior involucrados. Vale decir, transportistas, administrador portuario, al propio dueño consignatario de la carga y a los almacenes y agente de aduana, con el objetivo de que conozcan dicha comunicación de manera inmediata. Si deseas hacer un comentario, me lo dices a través del chat para continuar con la disposición que ha puesto la Administración de Aduanas con respecto a este derecho que tienen los importadores exportadores por lo de la carga. Coméntame si tienes alguna duda para continuar con la diapositiva. Este es un comunicado de la Administración de Aduanas. ¿Alguna consulta o algo? Este es un comunicado que la administración ponía en alcance o pone en alcance a las personas interesadas, pues muchas veces en esta situación de negociación que realiza un importador exportador no prevé este punto, ¿no? Los importadores compran sus mercancías, después cuando llegan las mercancías, algunos no entienden por qué los gastos pagos del almacén, de los agentes de carga, ¿no? La facturación, mejor dicho, después del proceso de la levante sus mercancías. Entonces, todo este problema, ¿dónde se originó? ¿Dónde pudo arreglarse? Desde la reserva de espacio
o desde la disposición del instructivo de embarque. Desde ahí, por eso podríamos decirte, si tú vas a comprar un proveedor chino, lo que deberías preguntarle después es, oye, y cuando envías al Perú mi mercancía, ¿con qué línea de transporte trabajas tú? Si no, yo dispongo mejor mi línea de transporte. Quiero saber. Y una vez él te dirá, bueno, contar la empresa, ¿no? NYK, ¿no? Nippon Yusen Keisha. Ah, correcto. Esa nipona sí la he visto por acá. Entonces dices, ya, de acuerdo. Bien. ¿Y en qué? Entonces puedes consultar a la empresa en línea naviera, por ejemplo, dónde tiene convenido la descarga de su mercancía o las negociaciones. Esto sí te lo van a emitir por correo electrónico y te van a decir si lo tienen con Sandepo, con Vías Oquendo, con TPP, con ellas. Entonces tú vas a ver cuál es la más conveniente para ti de ellas para que puedas entonces tener tu mercancía en el momento del levante. Bien, sigo comentando y me comentas si tienes algún punto de vista para continuar. Ojo, es muy importante también que puedas entrar a través del portal usuario de la app de la SUNAT para que puedas ver tus declaraciones o puedas efectuar a través de ellas las consultas respecto a tus despachos aduaneros, ¿ya? Puedes entrar a la App Store de Google Play y descargar el aplicativo SUNAT, puedes generar ahí tus recibos por honorarios, pero también tienes tu espacio aduanero donde puedes ver tus trámites de regímenes aduaneros y a su vez esta parte de la información. Ojo, mira lo que dice la administración, lo puedes efectuar a través de la comunicación de un correo electrónico apropiadamente al operador del comercio involucrado. Vale decir, la aduana dice transportista. En este caso, si es tu agente aduana comunicará tu intención a su agente de carga y este a su transportista para efectuar entonces el direccionamiento de la carga. Con este propósito se ha requerido pues a los transportistas que señalen uno o más casillas del correo electrónico a las que se replica la comunicación realizada por el dueño consignatario de la carga, a fin de absorber las consultas que se le han planteado producto de este requerimiento. Se debe precisar dos puntos esenciales. La opción en el portal institucional que posibilita al dueño o consignatario comunicar el accionamiento de la carga continúa operativa. Para implementar en el más breve plazo la mencionada mejora en el portal institucional, es fundamental que los transportistas o representantes, acá remarco algo, no dice o sus representantes como si fuera una opción. Debes entender que este es un vínculo de operativo. El transportista es un extranjero, una empresa extranjera que conviene con un país que no tiene naves ni aeronaves propias, brindarle el servicio de sacar sus exportaciones y traer sus importaciones. Para ello, entonces, digámoslo así, va a establecer en el Perú una empresa que lo represente. En la parte operativa pondrá a los agentes marítimos y en la parte administrativa los agentes generales. Esto, la normativa de la ley de aduana no lo dice, pero debes saber que debes identificar quién se encarga de la parte operativa, quién se encarga de la parte administrativa. Señalen las casillas del correo a las que se le debe replicar la comunicación del dueño consignatario de la carga. Ojo, habla de carga. Hablamos de mercancías que han sido agrupadas como una sola unidad y que previamente a ellas ya tú le has dado la información de las dimensiones de la carga y el peso y han convenido si el peso físico tiene mayor relación que el peso volumen o cuál es el factor estiva que ha salido y etcétera. Son elementos que ellos juzgan para consignarte el flete. La SUNAT continúa siempre trabajando para mejorar el mecanismo que asegure que la decisión del dueño consignatario de la carga sea de pleno conocimiento del operador involucrado. O sea, ya tienes la parte protegida del derecho de la administración para poder realizar los cambios. Hay gente que todavía sigue creyendo que no puede cambiar la opción de el destino de su mercancía. ¿Cómo puedes obtener información? También a través de las redes puedes darte cuenta que se crean muchos grupos de los comentarios que realizan de empresas que son realmente caóticas en el momento de poder sacar las mercancías o administrativamente obtener el denominado la emisión del documento de transporte. Son caóticos, entonces tú puedes ya elegir si una mala experiencia te lleva a otra, podrías cambiar de opción a otra empresa, pero esto, como digo yo, se puede hacer si desde el lugar denominado el origen, tú ya lo has previsto.
Si no lo has previsto oportunamente, entonces queda que puedas realizar entonces el comunicado oportuno. Si tienes alguna pregunta, me lo manifiesta por favor a través del chat para continuar con la explicación de la sesión. ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengas? Manifiéstamelo para podértelo absolver las consultas, ¿sí? Bien, entonces continuaremos con la exposición y vamos viendo que estamos en la primera. Sí, de acuerdo, vamos a continuar con la parte en la que vamos a ver la exposición. Seguimiento. Bien. Los seguimientos oportunamente podemos tomarlo dependiendo del tipo de cargo o mercancía. Por ejemplo, hay mercancías que son negociadas en un monto de compra menor a $2,000 y unas mayor a $2,000. Esto supone que podríamos pensar que es gran cantidad, pero en realidad hay veces una máquina puede costar unos $6,000, $7,000 y es una sola máquina. Otras veces podemos comprar bisutería en cantidad de $2,000 y puede ser realmente gran cantidad de mercancías que ocupan un determinado volumen. Es entonces que en este proceso del seguimiento podríamos obtener la información directamente de la empresa transportista, el seguimiento que hace en línea a sus naves. Otra podríamos obtenerla de portales externos, que obteniendo el número de código que nos brindan, hacerle el seguimiento. Y otras esperando con el aviso de llegada la posibilidad de las fechas tentativas de su ingreso, lo podríamos entrever entonces a partir de las páginas mismas de los puertos, como por ejemplo DP World o APM, donde dan el tiempo de arribo, el tiempo de zarpe, si ha llegado las fases laborales, etc. Esa es una de las herramientas. Para el caso de pequeños paquetes, bultos que uno realiza a través de la empresa AliExpress, ellos te consignarán para ti un código en el que enumeran en principio el código de inicio del lote y luego consignan, códigos numéricos y luego consignan el nombre del país o la sigla del país, por ejemplo, CN China, y en ellos ese código de seguimiento se ingresa al sistema del track 17 y él hace el seguimiento de manifestarte la ruta que sigue el itinerario, la mercancía. Esto es aplicable para pequeños paquetes o bultos que están en el medio. En cambio, en las empresas que conllevamos con mercancías de gran volumen, pues es oportuno preguntarle en su misma página si se permite el seguimiento de la nave en la ruta, y otra lo obtenemos también de la misma página de la SUNAT para tener la conformidad de si ya la mercancía que ha venido en esa nave ya tiene el visto del manifiesto, es decir, el número manifiesto. Esto conlleva decir, si yo importé zapatillas y las zapatillas ya he visto que el seguimiento de la página del proveedor, como la página de la empresa transportista, me dice que ya ingresó al Perú, no quiere decir que ya tiene disposición de ella. Solo ha ingresado. La empresa transportista tiene que manifestarle a la aduana la disposición del ingreso. La aduana tiene que recibir la información del transportista para su ingreso. Luego de ello, entonces, pende la situación de que la empresa sea respondida. La aduana le responde. No sé si recuerda la diapositiva anterior. 118, la nave pidió permiso para ingresar al puerto del Callao, a la marítima del Callao. No enuncia cuál puerto, por si acaso. Tiene dos puertos, muy norte, muy sur. Luego se consigna el año en el que ha sido dada la solicitud. Año 2019, 2020, en este caso sería el 2021. Y luego le consignan el código de asignación denominado número de manifiesto de carga. Con ello entonces ya conlleva que ya tiene
permiso de ingreso, se determina la llegada oportunamente, ya le ha comunicado a DP World o APM su ingreso. Una vez que hace esto, llega y efectúa el proceso de la descarga. Primero manifiesta, llegada, luego la descarga. Inicia el proceso de toda la mercancía que corresponde dejarlas en el país, ¿no? A través de esto. Luego de ello, entonces una vez terminado el proceso de la descarga, entonces la mercancía ha cumplido la disposición del último bulto. La normativa aduanera señala que el término de la descarga es el último bulto desembarcado y manifestado al Perú. Y en el caso de la salida de las mercancías, es el último bulto que ha sido embarcado y la nave ya ha tenido salida o zarpe. ¿Por qué es importante esta información? Esta información es importante porque en esta parte es necesario entender que este tipo de operaciones que se ha dado precisamente garantiza el cumplimiento de los plazos que se han fijado a los regímenes aduaneros. Y el régimen aduanero a su vez se nutre de esta información para poderle darle cumplimiento a la disposición que él ha solicitado, que se llama el cumplimiento de la modalidad de despacho. Aquí en el Perú las empresas solicitan para esto, entonces, el ingreso de sus mercancías a través de la modalidad anticipada, que ya es obligatoria, o de la modalidad diferida, que es para mercancías cuyo volumen es menor a $2.000 americanos. Esa es la disposición aduanera que se dio cumplimiento como obligación entrando el año 2020. Vamos a ver entonces la diapositiva. Aquí hace mención precisamente sobre este tema. Bien, ahí vemos, por ejemplo, el tracking o seguimiento, dice, es la acción de seguimiento del tránsito del medio de transporte, asimismo de la carga, estiva, desestiva y descarga. La página web de la SUNAT no precisamente da la información del estado de la carga, si está en fase operativa, faena o ya concluyó. Ni siquiera menciona las maniobras que están siendo realizadas por parte de la infraestructura, ni tampoco tiene relación con la desestiva, pero sí tiene claro que al datar la información de la descarga, nos puede dar entonces ya acentuado que podemos realizar mediante la agencia aduana el desaduanamiento de la mercancía porque ya tenemos término de descarga. Entonces, digámoslo así, con la imagen que ves acá de DP World, a diferencia de la entidad portuaria DP World APM, son diferentes. DP World dará la faena, te enumerará el tiempo de trabajo, el tiempo certero, y la aduana nos considerará que ya tuvo manifestada, pero que las faenas todavía no pueden haber concluido. Acuérdate, el tener numerada una mercancía en el manifiesto no significa que las operaciones hayan sido cumplidas, más bien solo que la disposición de ellas ha sido dada para su ingreso, pero esto no determina la descarga. La misma página de la SUNAT en el propio manifiesto nos dirá término de la descarga. Permíteme retroceder la diapositiva para poderte explicar esta parte y la puedas comprender de la mejor manera. Voy a retroceder la diapositiva para que me puedas comprender entonces dónde fija. Me retrocedo y con ello vengo. Déjame retrocederla y vamos a ver si está por aquí. Documento de transporte, ya, aquí me quedo. Justamente, ya. Pues vamos a ver en la parte superior para entender esta parte del seguimiento de la nave. Dime si lo puedes visualizar, y ahí tenemos la palabra manifiesto, llegada, descarga, nombre de la nave y empresa transportista vinculada con ello. Dime si lo visualizas, y es justamente lo que te comentaba, y vamos a ver después la parte inferior para que lo puedas comprender. Que hay maneras de entender la palabra seguimiento de la mercancía. Dime si lo visualizas. Mariela, ¿lo visualizas? Sí, muy bien. ¿Lo visualizas, Anthony?
¿Sí? Muy bien. Ahora, como pueden ver, la nave, podemos hacerle muy buenas noches, Isaías. Podemos ver que tienes 13 clases de entendimiento. Muchos clientes pretenden a la gente aduana presionarle, ¿no? Decirle, oye, Daniel, ya en mi agencia aduana, por ejemplo, ¿no? Daniel, ya llegó la mercancía. Está bien, ya llegó. Hago un pizarrón en ese caso cuando la gente aduana pide, ¿no? Pues hace un pizarrón, mira. La nave salió de China, la nave transitó, la nave ya llegó. Tú has visto en la página web esto, ¿no? Del tránsito de tu mercancía, pero al ingresar al mar de Grau, la nave ha solicitado permiso a la aduana. La aduana le ha dicho sí. La aduana le ha dado ingreso, y es lo que manifiesta acá en la parte superior. 118, Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. ¿De qué año está cumpliendo? Acá en esta diapositiva que es anterior, dice 2019. ¿Qué número le consignó la aduana para reconocer su ingreso? 2585. Ahora, la información 20 del 9 de 2019 hace su llegada. ¿Cuándo hace la descarga? Es decir, cuando ya está en el puerto realizando las maniobras para la descarga al día siguiente. Mira, ingresó el día 20 al mediodía y obtuvo el proceso de la descarga hasta el día 21 del 9 a las 3:21 de la madrugada, porque si no sería acá a las 15 de la madrugada. ¿Qué empresa? Ian Taylor fue la que dispuso las operaciones. Para entender este proceso, vamos a ver que en la parte inferior debe existir la fecha de transmisión. Dime si puedes visualizarla. Acabo de correr y dime la fecha de transmisión si logras visualizarla. ¿Qué fecha empieza a transmitirlo? ¿Qué día lo transmitió? La fecha. ¿Qué día fue que hizo el trámite? Voy a hacer un zoom para que puedas verlo. Ahí, dime si ahí lo ves, la fecha de transmisión. ¿Pueden visualizarlo? Coméntame por el chat si puedes visualizar la fecha de transmisión de la nave a la aduana. ¿Sí? Muy bien, Mariela. Isaías. El 18. Muy bien. Él comunica que ya llegó y solicita permiso de ingreso. La aduana le numera. Día 18 él transmite, por ejemplo, en este caso. Y cuando llega a puerto, ¿cuándo está registrado? El 20. ¿Cuándo inicia la descarga? 21. O sea, si el cliente te dice, ¿ya llegó la nave? No, todavía. Está transmitiendo información. 19:20, ya está bien. La nave finalmente hace su descarga el día 21. ¿Cómo sabemos que ya inició descarga? Un término que fue quitado de la ley de aduana, de la antigua ley de aduana ahora, es la palabra tarja. La tarja fue quitada radicalmente esto, entendiéndose como una información directamente vinculada a la operación de los transportistas y que no tenía nada que ver con la parte, digámosle, aduanera de la gente. Mira, la tarja. Tarja significa conteo. El 29 del 9 de esta fecha en la que figura acá, inició el conteo de la descarga. Por eso que tienes como fecha de descarga correctamente el día 21. Mira acá, dime si puedes visualizar la fecha de tarja en la pantalla. Está al costado de la columna que dice puerto de destino donde llegó la mercancía. Perú, Callao, PECWL, Perú, Callao. Dime si lo visualizas. Entonces, cuando el cliente dice, ya llegó mi mercancía, lo importante es que no haya llegado, lo importante es que haya descargado. Eso se le dice al cliente. El cliente ya descargó. Ahora sí, podemos técnicamente proceder, así digamos así, en términos técnicos, a la intención de la nacionalización, a la intención del retiro de la mercancía. Pero no te olvides que acompañan también este proceso del booking y otros elementos, los almacenajes y la sobre esta vía. Es un término de negociación muy importante que la mayoría suele olvidar. Entonces, a este proceso del zarpe de la nave, de la reserva del booking, debemos recordar que estamos identificando, por ejemplo, el documento guía aérea, el conocimiento embarque Bill of Lading. Ahora, me detengo en un punto. En este proceso itinerario entre la llegada, la descarga y la transmisión, vamos a hablar de un denominado cobro
reconocido como recargos y servicios en el transporte marítimo y es el denominado visto bueno. El pago correspondiente al visto bueno es también un cobro desde el punto de vista técnico para muchos cuestionable. El importador está obligado a pagar el refrendo del conocimiento embarque. ¿Qué significa refrendar? Significa dar conformidad a la información de que si la mercancía llegó y fue recepcionada, corresponde a lo que yo voy a emitir en el documento de transporte, es decir, a la impresión del documento de transporte que te voy a dar para que hagas el endoso y si así se realice el proceso de tu régimen aduanero. Entonces, el importador se obliga a pagar el refrendo del conocimiento de embarque, previo pago de los demás cobros que hace el agente marítimo, y en su mayoría los servicios prestados a las naves, quienes tienen relación directa con él. Entonces, digámosles, quienes deberían ser los que asumen el costo, pago o servicio. No obstante, si no se efectúa este pago, el depósito temporal, quien es el que tiene la mercancía recepcionada o casi secuestrada, dicen algunos, por parte de ellos, no permite la salida de la carga, aunque tú hayas tenido levante de la mercancía por parte de la aduana, que es la formalidad cumplida. La formalidad operativa te vincula a quien tiene tu mercancía en recepción, quien ha dado conformidad a ese famoso documento del volante de despacho, ¿no? Aunque este cuente con el levante aduanero, esta parte es la que lo vincula a una situación de otros cobros adicionales que incrementan de alguna manera o disminuyen el margen de ganancia de la persona. Mejor dicho, si hacemos pricing en operaciones, tendríamos que, mejor dicho, enfocarnos en cuál es el almacén que tiene menos engorrosos trámites que realizar, cuál es el agente de carga que, sabiendo que mi almacén me va a cobrar algo, el agente de carga me hace un buen servicio en el tiempo, me hace un buen traslado de mercancías y en el tema de cobros administrativos cumple los procesos. También puedo comentar acerca del visto bueno que se ha dado, que la tramitación del visto bueno es reconocida como uno de los principales cuellos de botella para el proceso de importación. Eso lo vivimos claramente, por ejemplo, en tiempo de pandemia, viendo jóvenes yendo a las empresas transportistas a sacar este refrendo, a pagar este refrendo, a la emisión del documento impreso. Y muchas personas en el país, Perú, pues que lamentablemente sucumbieron al embate de la pandemia. Esto no es una información que sale en un diario de comercio, en República, no. Son cosas que internamente se ven quienes están en las agencias de aduana, en las empresas de transporte, elaborando en la parte de fase operativa, no me refiero a la administrativa, y han caído como víctimas de esta pandemia. Su tramitación demora aproximadamente un día, en algunos casos hasta 2 días, algunos porque dicen que no hay sistema. Es un trámite único de Perú como transacción de importación en comparación con la práctica internacional, por si acaso. Y no tiene ningún servicio identificable que lo justifique. Sin embargo, los dueños de la carga repetidamente reportan que su carga más de una vez ha sido secuestrada porque el visto bueno no ha sido otorgado por los agentes marítimos. Entonces, esta es una situación que con con el decreto legislativo 1422 se pretendía, pues, o se pretende descentralizar, desmonopolizar este tema engorroso que de alguna manera afecta. Dentro del punto de vista del comercio internacional se le puede denominar como el obstáculo técnico al comercio, ya porque Perú tiene que tener una disposición de ley que permita, pues, poner claro el tema de el famoso visto bueno. Dime si has entendido esta explicación. Si no, vuelvo a repetir este punto de vista. Coméntame a través del chat. Estaba en trámites, pero me pasé al punto porque es un tema importante. Comentarios. Voy leyendo tus comentarios a través del chat. ¿Tienes algún comentario, alguna opinión? Me lo puedes comentar para poder ilustrar un poco más el tema. En la reserva, mientras vas tratando de formular una pregunta, en la reserva booking de la nave, aeronave o nave,
Lo que debes tomar en cuenta siempre es importante que el flete fijado, o sea, el pago fijado por el transporte de la mercancía, como denominamos flete, entonces debes comprender que a otros temas lo acompaña, ¿no? Hay conceptos y servicios. Entonces, en el caso de los conceptos por los servicios aéreos que se efectúan o prestan en la modalidad de su operación por el cobro de ello, hay adicionales al pago de la tarifa básica y los recargos pueden variar según el tipo de carga. Por eso siempre decimos, aunque haya separado la mercancía ya en la reserva de espacio, no has pensado que en el momento de haberlo separado, un elemento de la naturaleza de la mercancía puede incrementar el valor de la misma. Y es por eso que algunos dicen, bueno, me ha costado un flete $1000, está cómodo. Y los servicios que te recarga el transportista, ¿no has pensado los servicios de maniobra que tendrá que realizar el almacén? La carga general no es lo mismo que la perecible, ni la perecible lo mismo que la mercancía peligrosa, ni la valorada. Podemos decir que la mercancía peligrosa es más cara que la perecible, pero no más que la valorada. Entonces, la valorada no es peligrosa, peligrosamente robable, asaltada, pillada, ¿no? Pero la mercancía peligrosa, sin embargo, sí. La tipo comburente, la tipo explosiva, corrosiva, pueden poner en peligro la nave. Ya les comentaba que en el periodo del año 2020 a 2021 hemos tenido el hundimiento de casi 21 naves aquí en el hemisferio del continente, ¿ya? Y esto es un dato importante porque tú podrás hacer reserva de nave con toda la fe del comerciante, pero no te sabes que la naturaleza tiene un embate contra ellas. Mercancía que pueden hacer explosionar a la nave y en ella tu mercancía. Entonces, el proceso de la separación, de la reserva de la nave, no es un proceso frío que termina con el flete y quién lo lleva y lo trae, sino que la tarifa se cotiza también por ruta, por tipo de vehículo, y algunas veces depende del peso o el rango que ponen las empresas de aerolíneas en el peso de la misma. Por ejemplo, de mayor a 45 kilos, 0.3 por kilogramo, ¿no? Y así, de 45, 48, y usan el redondeo para poder llegar a ello. Por eso yo le decía a algunas empresas que es conveniente tener claro la jugada del transporte antes de realizar el embarque. Debemos ganar el mayor espacio posible determinando si efectivamente queremos que nos hagan la intención del cobro por el peso que por el volumen. ¿Ya? Es un elemento adicional. Y como consecuencia de esto, vamos a tener en cuenta como parte ya final, es que en la recepción de las mercancías, los almacenes darán como información el denominado volante de despacho. Entonces, este parte del volante de despacho es lo que consigna en la diapositiva eso del famoso peso recibido. Voy a pasar por aquí y como puedes ver ahí, peso manifestado lo que el transportista ha aceptado sobre ella y peso recibido lo que tiene el almacén, que lo vinculará a lo que te decía, el proceso de los vistos buenos y otros servicios y operaciones. Coméntame si hasta acá has podido entender la explicación. Dime si ha estado claro. El visto bueno, por ejemplo, lo he tocado enunciando esta página de la de aquí, de la exposición, ¿ya? Mi opinión es una opinión profesional. En el caso de del tema por ejemplo, del visto bueno, ¿ya? Es una impresión que tenemos acerca de este proceso. Todo claro, bueno, Anthony, Isaías. Voy leyendo acá en pantalla. Mientras entonces permítanme un minuto para poder cerrar bien la asistencia a todos ustedes, ¿ya? Debidamente para continuar con algunos puntos más que considero importante aquí. Recuerden que estamos a Isaías
hemos ingresado a esta parte inicial de otra sesión, en el cual ya hemos terminado la sesión anterior el módulo de comercial. Ahora entramos a la parte de operaciones, luego entraremos al pricing, que involucran la parte de negociación, mejor dicho, ¿no? Basado en los Incoterm, ya tienes una idea de los Incoterm, y finalmente terminaremos con la parte aduanera, ¿ya? Aduanera. Esos son los temas que vamos a poder realizar nosotros en este proceso. Permítanme un minuto para registrar a Isaías, ¿ya? También le voy a recordar la fecha del término de esta sesión para tomar en cuenta entonces en el momento de la evaluación. Evaluación, pricing comercial. Estamos en operaciones, ¿no? Déjenme ver si está acá mi módulo. No es mi módulo. Ya. Voy a crear esta asistencia. Hoy estamos 20 del 7, ¿no? Y nuestro módulo va a acabar el 3 de agosto, ¿de acuerdo? 3 de agosto estaremos culminando esta parte. 3 de agosto. ¿Sí? Entonces vamos a respetar a Mariela del Carmen. También está Anthony Mogollón Vargas e Isaías, ¿no? Isaías. ¿Cuál es tu apellido, Isaías? Isaías González. ¿Ese es tu apellido completo? Isaías. Voy a tomar nota acá, necesito tomar nota de acá un punto. ¿No? Funciona tu dato para poder registrarlo acá en el sistema porque tengo dos nombres más adicionales. González Vallejos. Ya voy a tomar nota entonces de tu nombre. ¿Ya? Sí, está correcto el dato. María del Carmen Esparta Zapata, sí, dato correcto. Y Anthony Dick Mogollón Vargas. Los datos están correctos. Sí, solamente quería considerar el de su compañero Isaías González Vallejo, ¿no? Sí, porque a veces quiero tener todo claro en la emisión de la asistencia, ¿sí? Ya está, listo. Bien, guardo los cambios. Ya. Bien. ¿Alguna consulta, algún tema que quieras conversar sobre ese tema que hemos expuesto? He expuesto la reserva de la nave, el booking, hemos hablado de la emisión del documento Master House, nos ha dado el lineamiento de la relación del operador. Recuerda mucho que la ley de aduana te va a servir para entender el proceso. Sí, la evaluación Mariela será el día 3 de agosto, ¿ya? Corresponde el día del inicio 20 del 7 y acabamos el 3 de agosto. La evaluación va a ser el 3 de agosto. Muy importante, les recuerdo por favor que puedan tener una idea para este tema también que es importante. El tema de los Incoterm. Me interesaría mucho que también se relacione con el tema directo de la terminología. O sea, mejor dicho, que identifique en el proceso a los intervinientes, ¿ya? Déjeme ver en el sistema qué datos hay, ¿ya? Tenemos cliente, manifiesto, cuestionario, pregunta. Ya voy entonces mejor poner en el sistema ¿cómo se llama? El documento del Incoterm, ¿ya? El texto del Incoterm, ¿ya? Para que pueda entenderlo
porque en esta fase operativa conviene entender esta fase, ¿ya? Esta fase operativa. Bien, no lo tengo, no lo tengo acá. Voy a tener que adjuntarlo acá. Ya, ¿alguna pregunta más? Mariela me ha hecho una consulta de cuándo va a ser la evaluación. La evaluación será el 3 de agosto. ¿Consultas? ¿Alguna consulta, Isaías? Anthony, ¿alguna consulta? Su prueba de evaluación va a ser remitida a más tardar el día viernes, la nota ya en el sistema de la sesión anterior. Un tema consulta. En la próxima exposición voy a poner en imagen el documento acerca del visto bueno. No lo he, como dice, colocado el día de hoy. Entonces creo que se me ha pasado eso en la diapositiva. Colocar sobre el documento del visto bueno, ¿ya? Pero he dado mi opinión acerca del tema del visto bueno, en lo que refería que también me pedían, y del aviso de llegada, considerar que es el documento informativo, sobre todo de tipo comercial, para el importador, sobre todo, donde denota la misma información de separación del booking, y hace mención mucho a los procesos del visto bueno y del pago y cumplimiento que realizará con los almacenes. Detallará a modo general el nombre de la mercancía, identificará sobre todo a la nave y las empresas vinculadas con el proceso. ¿Ya? Es un documento interno que lo comparte esencialmente para manejar los tiempos de estadías y sobre estadías sobre todo. Déjeme ver, acá tengo, quiero ver los datos que tenemos acá. A ver, otras sesiones. Ya. Para la siguiente sesión estaríamos hablando en el pricing comercial, una parte que serían de los documentos de transporte. Mencionarte esta parte de la descripción, me abocaré entonces en la parte documentaria de describir la parte documentaria, pero basado en el punto que se relaciona directamente con la parte de declaración aduanera, ¿ya? Que es lo principal que deben conocer, porque el tema principal de nosotros es el pricing comercial. Entonces en ello vamos a tener que dilucidar este punto del denominado documentación de las operaciones aduaneras, ¿ya? Permítame si acá tengo mi relación de información para mostrar este documento que lo tenía en la mano. Y a ver, vamos a ver esto acá. Permítame ver, de acá, vamos a ver si lo tengo a la mano para mostrar 26, 26, 20, 22, 22, 26. Permítame entrar a esta, acá tengo acá tengo un documento de aviso de llegada para culminar con esta parte para hablar sobre el tema de mostrar el tema del aviso de llegada. Es el documento que solamente me faltaba complementar acá. Aviso, 26, ¿no? 26, 6 archivo. Okay. 26, 6.
Mucho de las terminologías que he utilizado, por favor, recuerde que lo he mencionado de la normativa de la Ley General de Aduanas. En el caso de que quiera tener sustento de la información que acabo de exponer, ¿ya? El decreto legislativo 1053, conocido como la Ley General de Aduanas. ¿Dónde está? Normas, posiciones. Vamos a esto acá. Entonces, como lo comentaba, ya para parte final, entonces vamos a entender que en este proceso, la información que termina con el fundamento de la reserva de la nave, finalmente termina como conclusión en la llegada para nosotros con el documento del famoso volante. Acá tenemos un volante en que esto es el resultado de las negociaciones, del vínculo en el que hablamos del direccionamiento de la carga y de los elementos que conllevan entender. Acá dará información adicional de lo que la empresa creó. Acá vemos, por ejemplo, que han puesto, ¿no? Un BL Master y un BL House. Mira, esta empresa le pone BL Madre y BL Hijo, ¿no? Hace detalles, ¿no? El consignatario, la empresa, el notificante, la misma empresa, la empresa que se encarga del proceso de la agente en carga vinculado, la empresa marítima vinculada a la empresa trae transporte, es el resultado de nuestra negociación que habíamos hecho en el booking o reserva. En el proceso de la house, acá lo vemos. Toda esta información que hemos dado anteriormente lo terminamos viendo finalmente en un documento emitido por los almacenes, como el documento del volante de despacho, ¿no? Ahí vemos la nave, MOL Inca, por ejemplo, genera el documento master y se genera el documento house, el desglose del mismo, le llamamos desglose, y nos da la información de quién no atendió a esta empresa que tercerizó a través de un agente carga, y las maniobras, faenas, fueron atendidas por el agente marítimo TMSAC a la empresa MOL Inca en este punto, ¿ya? Bien, entonces recuerde los documentos que hemos mencionado en el proceso de aquí, seguiremos mencionando en la siguiente sesión, en la tercera y cuarta, y la evaluación hará mención a la documentación para que me des una respuesta de cómo o qué actividad o qué función genera cada documento en la parte operativa de este pricing de operaciones. Bien, nos quedamos hasta acá, hasta esta sesión, y nos vemos hasta el día jueves en la segunda parte para que puedas entonces, para seguir con la exposición y terminamos, recuerden, el día 3. Bien, muchas gracias. Cualquier consulta me lo realizan a través de la intranet para poder contestarle. Muchas gracias, Anthony. Muchas gracias a Ian. Muchas gracias, Mariela. Nos vemos hasta el día jueves, ¿ya? En la siguiente sesión hablaremos de la parte comercial de operaciones y documentación, ¿ya? Ahondaremos nuevamente en el tema, pero en el documentario. Bien, muchas gracias. Nos vemos hasta el día jueves. Recuerde que la evaluación va a ser en función a la parte operativa de la documentación del proceso operativo. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense, nos vemos el día jueves a la misma hora. Anoten que la fecha de la evaluación es el 3, no vayan a olvidar. Buenas noches con todos. Gracias, gracias Anthony. Gracias Mariela y nos vemos Isaías González Vallejos hasta el día jueves. Muchas gracias.